es el momento de clamarle a Dios: Señor, manda tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, bautízanos con tu Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, no solo aquí en San Vicente, sino que a todo lugar donde tú nos permitas llegar con el Evangelio. Dios los bendiga, amada iglesia. ¿Cómo están? No los escuché, yo pensé que estaban mal. ¿Cómo están? Hoy sí, ya los escucho. Bueno, gracias al Señor tengo la oportunidad nuevamente de traerles la palabra, el alimento, hermanos. Créanme que siempre me siento indigno de estar acá enfrente de ustedes, pero si Dios así ha querido que esto pase, pues que así sea. Vamos a servirle, como dijimos el domingo última vez que prediqué, con excelencia. Vamos a hablar esta tarde acerca del poder de Dios a través del Evangelio. ¿Quién dice que predicar no tiene poder? ¿Quién dice que cuando predicamos solo hablamos? Pues la palabra dice que hay poder de Dios a través del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17. Romanos 1, del 16 al 17. Ahí cuando lo tenga se pone en pie, por favor. Romanos 1, 16 al 17. Amén. Dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Padre, le damos gracias, Señor, por esta tarde. Queremos encomendar en sus manos este tiempo hermoso de enseñanza. Diríjame, por favor, para predicar las buenas nuevas a su congregación. Y asimismo también, Señor, ayúdenos a absorber como una esponjita, bendito Dios, todo el conocimiento que usted tiene para nosotros, no solamente a nivel de conocimiento, sino también a nivel espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien. Vamos a hablar acerca del poder de Dios a través del Evangelio, pero primero comencemos definiendo qué es el Evangelio. Ustedes dicen, algunos nos llaman evangélicos, entre tantos, ¿verdad? Nos dicen evangélicos, protestantes, aleluya, y así. Pueden haber un montón, ¿verdad? Pero uno de los que la gente usa para referirse a nosotros es evangélico. Y muchas veces usamos la palabra sin siquiera saber qué significa. Pues la palabra evangélico proviene del griego, que significa buena nueva. O sea, buena nueva significa una buena noticia. Una buena noticia que nosotros llevamos. ¿Y cuáles son las buenas noticias que nosotros llevamos, hermanos? Las buenas noticias a las cuales nos referimos cuando decimos evangelio son las buenas nuevas de salvación. ¿Creen ustedes que Dios valora al que lleva las buenas nuevas? ¿Qué dice Isaías? Isaías 52:7. Isaías 52:7. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Nótese que claramente está hablando acá de buenas nuevas. Dice acerca de la salvación, del que publica salvación. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que traen las buenas nuevas. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, de que actualmente muchas de las personas no conocen el Evangelio. Allá tendrán los misioneros, ellos describen a cierta área como las tribus o las naciones no alcanzadas. De igual manera, sabemos que hay que predicar el Evangelio tanto en la familia como en el trabajo, en el estudio, donde estemos, pero nos damos cuenta que muchas personas están perdidas debido a esto, e incluso, hermanos, lejos de que haya un verdadero evangelio, también hay bastante engaño en el mundo. Esa es una obra que el enemigo ha hecho con tal de que se desvíe cada uno de la salvación. Pero vemos lo siguiente: yo quiero decirles una cosa importante. Aunque ustedes crean que cuando ustedes vayan a predicar la palabra, solo hay gente que los va a rechazar,
déjenme decirles que sí, tal vez esa es una verdad, pero podemos decir que no siempre es así. Les aseguro que hay miles de personas alrededor del mundo que están esperando que alguien les hable de Cristo. Están esperando que alguien les lleve las buenas nuevas. Pero como nadie se la lleva, ellos no reciben esa fortaleza. Sí, es cierto, muchos nos van a rechazar. Eso ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener rechazo. Pero si nosotros nos mentalizamos a que a donde quiera que vayamos vamos a ser rechazados, entonces estamos cayendo también en un engaño. Porque la verdad es que la palabra la necesitamos todos, inclusive nosotros mismos. Entonces, hermanos, la intención del mensaje de ahora es que ustedes conozcan que Dios se manifiesta a través del Evangelio, que hay un poder en medio de esto y que nosotros somos los encargados de llevar las buenas nuevas. El poder de Dios, dice Hechos 1:8, vamos a leerlo, Hechos 1:8. Vamos a hablar del poder de Dios. ¿Qué es lo que dice Hechos 1:8? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá estamos hablando de que cuando el Espíritu Santo viniese, íbamos a recibir un poder. Y quiero decir con esto, hermanos, que no es el poder que muchos se imaginan, que con ese poder van a poder hacer, qué sé yo, que las cosas leviten, o van a poder hacer, como dice el pastor, el tembeleque, ¿verdad? No, el poder que nosotros vamos a recibir es el poder para ser testigos de Cristo a todas las naciones, para llevarle salvación. Y claro, en medio de esas bendiciones de predicar el Evangelio, también vamos a ver las maravillas del poder de Dios. Quiero llevarlos rápidamente, hermanos, a dos ejemplos bíblicos que el Señor puso en mi corazón que les trajera acerca de cómo Dios manifiesta su poder a través del Evangelio y cómo nosotros, al no predicar las buenas nuevas de salvación, nos estamos quedando guardado ese poder y no lo estamos llevando. Vamos a leer dos casos siempre acá en el libro de Hechos y lo vamos a analizar. Dice el primero, Hechos 8, del 5 al 13. En este caso vamos a hablar de Felipe, cuando él andaba predicando. Recordemos que ellos estaban en Jerusalén y pronto los comenzaron a perseguir. Y cuando los comenzaron a perseguir, los discípulos fueron esparcidos de Jerusalén a las demás naciones. Y bajo ese contexto es lo que ocurrió acá. Dice del 5, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó, ¿quién? Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Hermanos, aquí vemos una clara demostración del poder de Dios. Primeramente, habla acerca de que ellos echaban fuera demonios. Y hermanos, yo creo que entiendan que un endemoniado no necesariamente es así como se los pintan las películas del exorcista, ¿verdad? Muchas veces un endemoniado es una persona que quizás vive toda su vida oprimido por la ira, que solo pasa enojado, que usted ni le puede hablar, es un espíritu de ira. O una persona que está con uno, está con otro, un espíritu de promiscuidad. Ya la hermana Eli, ¿verdad? En las alabanzas decía espíritu de división, y todos esos espíritus, habían algunos que mencionó por ahí, que tienen que ver con estos espíritus que están acá, y el Señor tiene el poder de echarlos fuera. Así que quiero que entiendan una cosa, el poder es de Dios. O sea, lo recibimos por medio del Espíritu Santo, pero entiendan que el poder es de Dios. Si alguna vez ustedes predicando el Evangelio, ustedes
se les da la autoridad porque las reciben, porque así dice la palabra, que estas señales seguirán a mis discípulos, que echarán fuera demonios, que sanarán enfermos. Todas esas señales, claro que están vigentes hoy en día. ¿Cuál es el gran problema? Y se llama pecado. El mayor problema que tenemos hoy, por el cual no experimentamos a través del Evangelio las maravillas de Dios, es porque el pecado nos tiene amarrados, hermanos. Nos hemos vuelto fríos. Ustedes no crean que Felipe pasaba todo el día en el Facebook o viendo tele. Felipe pasaba delante de la presencia del Señor. Por eso es que él tenía esa unción y ese poder para predicar de esta manera. Es importantísimo saber que ellos siempre le daban la gloria a Dios. Si ellos, por mano de ellos, era echado fuera un demonio, ellos no decían, yo lo eché fuera. No, Jesucristo hizo esto. Jesucristo hizo esta maravilla. Y Él la hizo a través de esto. Y nótese también que hay algo importante. Había acá alguien que los engañaba, alguien llamado Simón en esta ciudad, y les hablaba. Y como él tenía demonios también. Aquí dice que tenía artes mágicas, ejercía la magia. Entonces la gente de pronto miraba que hacía algo y decía, no hombre, este predica buenas cosas. Como cuando no sabemos cuáles son las verdaderas nuevas de salvación, nuestro oído está como que perceptivo a cosas y engaños. Si no, pregúntense por qué hay tanto engaño alrededor del mundo. Pero como no hay nadie que les predique las buenas nuevas, o si lo hay, no vamos a donde ellos teniendo comezón, dice la palabra, de escuchar, ellos lamentablemente, alguien que lleva el engaño les dio primero la palabra engañosa. Pero aquí dice que después llegó, nótese el poder de Dios, que después llegó Felipe y él comenzó a predicarles, y luego Simón se quedó, bueno, y ¿verdad? ¿Cómo es que predica con tanto poder? Y miren qué maravilla lo que dice el versículo 13, también creyó Simón mismo. Dios tiene la capacidad, hermanos, de hacer volver a cualquier brujo, a cualquier endemoniado, a cualquier persona que esté sumergida en cualquier delito y pecado, en cualquier cadena de maldición. Dios tiene poder para sacarlo de allí. Dios tiene el poder por medio del Evangelio. Porque ¿qué fue lo que hizo Felipe? Felipe, dice acá, llegó a predicar las buenas nuevas, llegó a predicar el Evangelio. Y cuando predicaba el Evangelio, allí el poder de Dios actuaba. Es Dios actuando a través de la palabra. Recordemos que la palabra es viva y eficaz. Ya lo dice, ¿verdad? La palabra misma es viva y eficaz. La palabra tiene poder en sí misma de ejercer este tipo de cosas. Por eso es importantísimo que llevemos la palabra, que no la callemos. El segundo ejemplo que les quiero hablar está en Hechos 16. En este caso estamos hablando de Pablo. Hechos 16. Este es bien bonito, este ejemplo. Para que vean que en la Biblia existen ejemplos de las cosas que estamos predicando. Hechos 16, versículos del 23 al 33. Otra historia hermosa que ustedes, imagino que tal vez en algún momento ya la han oído, pero vamos a recordarla y vamos a analizarla. Hechos 16, del 23 al 33 dice de la siguiente manera. Primero los quiero meter en contexto. Ellos fueron a Filipos, en este caso iba Pablo correcto, Pablo y Silas. Ellos dos iban a predicar allá a Filipos, y cuando ellos llegaron allá, pues al principio fueron bien recibidos, pero después hubo ahí un tipo de motín, los golpearon, los azotaron y los fueron a meter presos. Entonces aquí es donde inicia. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertaron el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué hicieron después? Dice, y le hablaron de
la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y vean ahora las maravillas de Dios. Miren lo que hizo. Y él, tomándolos aquella misma noche, estamos hablando del carcelero, tomó a Pablo y a Silas, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Una vez más vemos las maravillas y el poder de Dios. Otra cosa importante, por si ustedes no lo sabían, Pablo le gustaba alabar al Señor. Muchas veces vamos a leer en la Biblia que él cantaba himnos, que él estaba allí, a pesar de ser azotado de la medianoche, ¿verdad?, cantando sus alabanzas. No eran las mismas que cantamos nosotros, pues no me imagino cuáles alabanzas cantaban ellos, pero en medio de todo eso, a las 12 de la noche, ocurrió este terremoto y se abrieron todas las puertas de la cárcel. Esto provocó que el carcelero se imaginara, se despertó y cuando vio todo abierto pensó que todos se habían ido. Ahora la pregunta, ¿por qué se iba a matar él? Bueno, pues en aquel entonces los carceleros que no cuidaban a los presos, los mataban. Él prefería matarse por su propia cuenta a que lo fueran a matar a saber cómo, ¿verdad? Pero ¿saben qué es lo que hizo Pablo? Pablo y Silas estaban todavía allí, a pesar de que ya no tenían nada que los mantuviese aprisionados, ellos podían salir, pero ellos no se fueron, sino que se quedaron. Y miren, aquí está, esto es lo que les digo, que nosotros creemos que todo el mundo nos va a rechazar cuando predicamos la palabra, y eso es mentira. No todos van a rechazar el evangelio. Hay gente que necesita escucharlo, hay gente que está como este carcelero, que están a punto quizás de matarse o a saber qué tienen en la mente, pero están pasando una dificultad y ellos necesitan que alguien llegue oportunamente a predicarle la palabra. Y luego vino acá Pablo y Silas y le dijo que no se habían ido, que no te hagas ningún daño, no te hagas nada, porque nosotros seguimos aquí. Entonces, ¿se imaginan ustedes qué tanto impacto habrá tenido en el corazón de este hombre este acto? Entonces, porque cuando él llegó, notó algo diferente. Él ya no llegó igual la siguiente vez que llegó a donde Pablo y Silas. Cuando llegó donde ellos, ya no llegó igual. Ya no llegó quizás enojado como la primera vez, sino que llegó humillado, pidiendo luz. Dice, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué él preguntó qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué le surgió la pregunta? ¿No se lo han preguntado? ¿No les pudo haber preguntado mejor por qué no se fueron? ¿Por qué lo primero que le preguntó es qué debo hacer para ser salvo? Porque el poder de Dios ya estaba actuando en el corazón, porque Pablo y Silas no crean que ellos se quedaron callados cuando ellos cantaban sus alabanzas, cuando ellos estaban allí en la cárcel, ellos evangelizaban con su testimonio, y a través del evangelio, este poder llegó a tocar el corazón del carcelero. Entonces, digámoslo así, por instinto, todos tenemos necesidad de la salvación, pero como no sabemos, no entendemos qué es, cuando éramos inconversos no entendíamos, buscábamos llenar ese vacío con algo, muchos con vicios, muchos con pecados, muchos con idolatría, pero a algunos Dios nos dio la oportunidad de ser llenos por medio de su Espíritu Santo. Pero entonces él entendió aquí, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él quería ser como ellos, y entonces lo primero que le dice Pablo, bueno, aquí ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quiénes tienen familiares inconversos en sus casas? ¿Quiénes quisieran que su hermano, su tío, su hijo, su primo, su papá o su mamá creyeran al Señor? ¿Verdad que en la familia hay necesidad de Dios? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Esta palabra, por supuesto, está enfocada en el carcelero y muchos la usan para hacer referencia a que por fuerza, de esta manera, si yo creo en el Señor, van a ser salvos mi familia. Y muchos lo han tomado así y se han decepcionado cuando pasan años y la familia no se convierte. Pues la verdad es que este versículo era específicamente para el carcelero, pero usted puede hacer lo suyo, hermano. Usted órele al Señor para que de verdad, si Dios lo pudo hacer con el carcelero, ¿cómo no lo va a hacer con usted, hermano? No importa lo duro que sea el corazón de las personas, no hay corazón tan duro que pueda resistírsele al poder de Dios. Dios tiene la capacidad de quebrantar ese corazón. Dios tiene la capacidad de humillar a esa persona, pero no para hacerla sentir mal, sino para arrepentirse, para que la persona
se vaya a Dios. Y entonces creyó él y la casa. ¿Y saben qué? Aquí muchas veces tenemos aquello que dicen, le dicen el CCDL. Estudian el primer módulo del CCDL para poder bautizarse, ¿verdad? Porque lo tenemos que hacer con conocimiento. Y ellos claramente así era, pero muchas veces nosotros renegamos de eso y no queremos bautizarnos. Estas personas fueron tocadas de tal manera que dijeron, ahorita yo me quiero bautizar ya. ¿Por qué? Porque yo quiero revestirme, yo quiero decir que soy cristiano, yo soy una persona diferente ahora. No sé qué hizo Dios, no sé cómo lo hizo, pero ahora yo tengo algo diferente en mi corazón y yo quiero cambiar, quiero ser diferente y quiero ser como ustedes. Y ellos se alegraron de que toda la familia era salva. Y en eso tal vez ahondar un poquito, hermanos. El poder de Dios a través del Evangelio sigue estando vigente. Usted tiene a un familiar inconverso. Bueno, en primer lugar, predique la palabra. Es la palabra la que tiene el poder de Dios. Usted con sus propias palabras no va a poder cambiar sus corazones. Predíqueles la palabra. Allá en Isaías, el Señor le decía que la palabra de Dios iba a hacer lo que él quisiera, lo que Dios quiere que haga la palabra. Y nunca, oiga bien, nunca iba a volver vacía. La palabra de Dios siempre tiene un impacto. No importa que usted le haya predicado a una persona, ya tenga 10 años y no se convierte, siempre hay un impacto. Siempre, no importa qué tan mínimo. Segundo, no olvide también mostrarle el testimonio, hermano. Es importante, usted le predique, pero si usted predica, no tienen que hacer esto, y usted lo hace, ¿se imaginan? Predican no mentir, predican que tienen que orar, predican que tienen que leer la Biblia, pero la familia no lo ve hacer eso, hermanos. Entonces ellos van a encontrar una diferencia entre lo que dice y lo que hace. Por eso también es importante dar un buen testimonio, perdonar, que quizás en la casa nos conocían como los más rabiosos, ¿verdad? Los más enojados, pero de pronto cuando ya me hace algo a mí, qué sé yo, mi hermano, mi hermana, ellos esperaban quizás de mí una reacción como la que tenía antes, una reacción de que voy a explotar y hoy lo voy a golpear. Pero lejos de eso dice, te perdono en el nombre del Señor. O, vaya, está bien, pues, te perdono. Así, un cambio y ellos van a notar, y Dios, ¿qué le ha pasado a esta persona? Esta persona no era así. El testimonio es importante. Y por último, hermanos, la oración. Usted someta al horno de la oración a esa persona por el cual usted sigue clamando. A su tiempo Dios lo va a hacer. El que tiene el poder, ¿quién es? Es Dios, no es usted. Pero usted es portador de las buenas nuevas. Usted tiene que llevarlas y Dios va a manifestar su poder en su debido tiempo. Lo va a hacer cuando Él quiera. Y acordémonos que quien da la salvación es Dios, porque el que se va a encargar de convencer a ese familiar, a ese amigo, de que está en pecado, es el Espíritu Santo, porque dice la palabra que la obra del Espíritu Santo es dar convencimiento o convicción de pecado, de justicia y de juicio. Así que, hermano, usted no se frustre si ya tiene años orando por esta persona. Usted siga orando, sígale predicando, sígale dando testimonio y siga orando por esta persona. No se canse, no se canse. Algún día, hermanos, usted va a verlo. El pastor mismo nos cuenta, pasaron años, hermanos, y lo peor es que él cuenta que en su testimonio que a él fue una persona que lejos de aceptarlo, rechazaba la palabra. Pero miren qué pasó. Se convirtió al Señor y el poder de Dios le llevó a convertirse ahora a la persona que dirige acá nuestra iglesia, que predica. Y ustedes mismos pueden ver las grandes bendiciones de Dios en la vida de nuestro pastor. A pesar de las grandes dificultades que él ha tenido que pasar ahorita con lo del cáncer y todo esto, Dios lo sigue respaldando. Yo sé que quizás algunos en su mente pudieron haber dicho, eso le pasa por pecador, eso le pasa por malvado, eso le pasa por mentiroso, para los enemigos, ¿verdad? Pero de esta manera es como Dios demuestra que Dios siempre ha estado con él. Dígame cuántas personas sobreviven a un cáncer. Y por cierto, doble cáncer, les recuerdo, fue doble cáncer. El primero fue de próstata y el segundo fue en el pulmón, hermanos. Pero hoy, para la gloria de Dios, el pastor está totalmente sano. Ya llegaron ahí el médico y le dijo, usted no tiene nada, absolutamente nada.
Tuvo que pasar un proceso, hermanos. A veces Dios lo puede hacer con el poder de su palabra y simplemente somos sanos, hermanos, y gloria a Dios si es así. Pero hay veces que tenemos que pasar los procesos médicos. Y a través de esos procesos médicos, Dios también trae la sanidad. Si no, entonces, ¿cuál sería la gracia de que Dios haya permitido que existan los médicos? Claro que por eso hay una gran bendición en ellos. Entonces, hermanos, vuelvo nuevamente al tema. Prediquemos las buenas nuevas. Predíquele a su familia, predíquele a sus amigos, predíquele, hermanos, a alguien de Dios. Porque en lo que usted predica, hermano, usted está llevando esa bendición. Muchos traen un ejemplo, lo he visto en otros lugares, un ejemplo que dice que se imaginaran que todos nosotros somos mendigos. Imagínense que todos fuéramos mendigos, no tenemos nada que comer, vivimos en la calle, pero de pronto alguien encontró un lugar donde están regalando pan. Esa persona, ¿qué es lo que hace con todos sus amigos ahí mendigos? Hey, mira, fíjate que en aquel lugar están regalando pan, venite, vamos, porque quiero que vayas a comer, allí nos están dando comida a todos. Pues bajo ese mismo ejemplo, quiero que sepan que las buenas nuevas, y por supuesto mucho mayor todavía, deberían de motivarnos a hacer eso, y decir, bueno, el Señor ya me dio su salvación, ahora vivo en Cristo, pero yo quiero también que los demás lo conozcan. ¿Por qué? Porque lo peor de todo, hermanos, no es que no vaya a ser sanado de la enfermedad, porque a veces decimos, le voy a predicar de Cristo y que vea que Dios le puede sanar de la enfermedad. Lo peor no es que no vaya a ser sanado de la enfermedad, lo peor no es que no salga de su deuda, lo peor no es que no salga de su endeudamiento. Por lo que sea que usted ore por ellos, terrenal, eso no es lo peor que le puede pasar. Lo peor que le va a pasar si el evangelio no llega es que se va a condenar. Y la condenación es un lugar donde no va a salir. Una persona condenada que muere sin Cristo, hermanos, es un alma totalmente perdida, cuya condenación es eterna. Es eterna, hermanos. Yo quiero que usted tenga conciencia de que póngase a pensar, Dios, Él es mi hermano y Él no te conoce. Y yo veo que Él sufre en esta tierra. Imagínese sufrir en esta tierra inconverso. Y después ir a sufrir allá en el infierno. ¿Y si se muere? ¿Y si se muere sin Cristo? Si se muere sin Cristo, esta persona se va a condenar. Y eso mismo, hermanos, eso se llama el amor por las almas perdidas. Debería de despertar en nosotros el deseo de predicarles, ese fuego interno de decir, no me puedo quedar callado, porque a veces dan ganas de tirar la toalla, pero después usted analiza, si yo no les hablo se van a condenar, si yo no les predico del Señor se van a condenar, y de allí, de la condenación, no van a salir, van a sufrir por toda la eternidad, su vida y la mía, por que vivamos 100, 120 años, no es nada a comparación de una eternidad. Y una eternidad que lejos de ser una eternidad en bendición, va a ser una eternidad en condenación, una eternidad en sufrimiento. Por eso vino Cristo, para deshacer las obras de Satanás, para deshacer las obras malvadas, para traer vida, para darle a ustedes la oportunidad de salir de su estado de condenación. Claro, usted puede predicar que Cristo lo ama, usted puede predicar que Cristo le puede sacar de su problema, usted le puede predicar, mira, la vida en Cristo es una gran bendición porque yo tenía tal problema y Dios me sacó. Y está bien, predíqueles así, pero dígales que el mayor beneficio que Cristo le va a dar es la salvación. Por ese motivo Jesucristo fue enviado. Por ese motivo, antes de Cristo, ya el Señor ya permitía sanidades a través de sus profetas. Ustedes ya conocen varias historias de Elías, Eliseo, cómo Dios se manifestaba durante todo el Antiguo Testamento. Pero por muchos milagros que ellos hicieran, no había algo que no se había hecho todavía. Y eso era traer salvación al mundo, traer la libertad del pecado, traer la victoria sobre la muerte, la victoria que solamente Cristo Jesús trajo. Y ese es el poder que Dios manifiesta en medio. Así que sí, hermanos, si usted ora, se llena de la palabra del Señor y usted permanece en Cristo, usted poco a poco puede ir experimentando otro nivel de unción. Y tal vez en un futuro Dios le use para sanar enfermos, tal vez en un futuro Dios le use para echar fuera demonios. Pero el mayor beneficio que usted está haciendo, hermanos,
es llevar las buenas nuevas confiando en que Dios, que es el único que da la vida, Él dé la vida a esta persona que no conoce de Cristo, a esta persona que no conoce de Dios. Por eso, hermanos, tenemos la gran comisión allá en Mateo 28, del 18 al 20, en donde ustedes lo pueden leer en este momento. Perdón. Mateo, capítulo 28. Este es uno de los versículos más conocidos. Mateo 28, del 18 al 20, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sea, hermanos, reflexione: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada significa que Él tiene todo el poder, significa que Él puede hacer lo que quiera. Él tiene todo, Él es Dios, Jesucristo es Dios. Él puede hacer lo que se le plazca, ¿sí? Toda potestad, bajo esa autoridad, ¿se imaginan? No dio la gran comisión diciéndoles solo vayan, no. Primero los introdujo. ¿Ante quién les estaba dando esa gran comisión? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder, toda la magnificencia, todo esto. Cualquier cosa, cualquiera, porque todo, hermanos, es todo. Aquí no crean que es un todo que solo engloba alguna parte, no, es toda potestad en el cielo, en la tierra, o sea, en todo lo que existe, me es dada. Bajo esa autoridad, bajo esa potestad que me ha sido dada a mí, vayan, hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan, hermanos. Predicar la palabra no es solo para el pastor, o no es para los que alguna vez se nos ha dado el privilegio de predicar. Predicar es una comisión que se nos ha delegado a todo aquel que dice que es seguidor de Cristo. Así que yo voy a hacer aquí la gran pregunta: ¿quiénes somos discípulos de Cristo? Vamos a ver, ¿quiénes pertenecen a Cristo? ¿Quién es cristiano? Ay, hombre, yo pensé que habían más. Todos, hermanos, los que seguimos a Cristo, tenemos el deber. Oiga bien, el deber, porque esto es imperativo. Aquí no está diciendo, si quieren, no. Vayan. No me puedo imaginar en ese momento qué tan magnífico fue, pero con esa autoridad, hermanos, con el que se los dijo, vayan. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Usted y yo tenemos el deber de predicar el evangelio, hermanos, y no los ha dejado solo Dios. Dios, ya les expliqué antes, muestra su poder a través del evangelio. Usted no va solo cuando usted va a predicar el evangelio. Cristo va con usted. ¿Qué dice aquí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, estoy con vosotros todos los días, no ayer, no solo un mes, sino todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros hasta que el mundo se acabe. O sea, por todo el tiempo que Él va a estar con nosotros, va más allá de nuestra vida, porque probablemente el mundo todavía no se haya acabado cuando nosotros muramos. Pero imagínense, Cristo va a estar con nosotros. O sea, si usted se pone a analizar todo lo que está diciendo Cristo acá, está hablando primero de que Él tiene todo el poder, y bajo ese poder Él lo manda a usted, me manda a mí, y así mismo le dice, no van a estar solos. Si es que Cristo ya sabía, ¿ustedes creen que Cristo no sabía? Si Él ya sabe que nosotros somos débiles, hermanos, y nos cuesta. Si yo sé que hablar de Cristo no solo se trata de que nos dé pena o vergüenza, que eso es lo que leímos al principio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, sino también es porque, hermanos, hay una lucha espiritual al predicar el Evangelio. O sea, el hecho de que usted tenga oposición para predicar el Evangelio es porque hay una clara lucha, pero ustedes no tengan miedo, porque Cristo está con nosotros todos los días. Usted ore, prepárese, lleve la buena nueva a esta persona, que usted no tiene por qué ser una persona erudita en el Evangelio, pero sí conocer por lo menos los rudimentos. Por eso es importante venir a la iglesia, porque también aquí nosotros aprendemos cosas que quizás nosotros solo les decíamos por decirlas. Aquí es donde nosotros aprendemos mucho más del conocimiento de Dios, y también es importante que leamos la palabra en nuestras casas bajo la oración y la unción del Espíritu Santo, para que entendamos lo que se nos dice, para que entendamos
lo que la palabra nos quiere decir, y de esa manera nosotros vamos a fortalecer mejor cuando hablemos. Muchos se pueden de memoria el famosísimo versículo de Juan 3:16, ¿verdad? ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Amén, ahí está, por lo menos ya se puede un versículo de la Biblia. Intente memorizarse otros más y va a fortalecer su prédica a las personas. Ustedes no crean que uno tiene que ser totalmente erudito. Hermanos, usted predique, Dios le va a dar la palabra, Dios se va a encargar de manifestar su poder a través de esta palabra. Entonces, es necesario, hermanos, que prediquemos la palabra del Señor. Es necesario, hermanos. Si ustedes no predican, si yo no predico, si nosotros pues no predicamos, ¿cómo va a creer la gente? Nosotros decimos, muchas veces vemos en la tele personas y casos de personas que han sufrido y nosotros decimos, si esa persona tuviera a Cristo. Pero la pregunta es, ¿alguien le ha hablado de Cristo a esta persona? Por eso, hermanos, ustedes oren para que, yo no puedo llegar hasta donde esta persona, pero que Dios envíe a uno de sus siervos alrededor del mundo para que le predique. Allá usted puede tener familiares en la India, en Estados Unidos, en Europa, en donde quiera, en el país que usted quiera. Y usted dice, bueno, yo no puedo llegar a ellos. Tampoco les puedo hablar, aunque ahora tienen la tecnología, ¿verdad? Tienen Facebook, tienen... úsenla para el bien, ahí ustedes les pueden predicar. Pero vaya, está bien, digamos, yo no puedo llegar allá a la camilla X donde se encuentra un tío que está a punto de morir, pero está allá en Manhattan. No puedo. Y tampoco le puedo hablar porque no se permite hablarle a él. Pero oremos para que alguien le hable del Señor antes de que su vida termine. Entonces, y Pablo lo dice claramente en Romanos 10 del 13 al 15, dice claramente lo siguiente. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vaya, Pablo se podía de memoria el versículo que les leí de Isaías, porque aquí Pablo está haciendo referencia a ese versículo. Oigan la pregunta, ¿cómo van a invocar a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Yo sé que usted puede decir, con la tecnología, con tantos medios de comunicación en la actualidad, ya tuvieron que haber oído de Cristo de alguna manera, pero no basta simplemente, hermanos, así. Hay que llevarle la buena nueva, hay que ir hacia allá y predicarles, hermanos. Y de esta manera nosotros agradamos y servimos a Dios. De esta manera nosotros llevamos esperanza, hermanos, esperanza. Otra razón más que los tiene que motivar, hermanos, para predicar las buenas nuevas es claramente que la venida de Cristo está cerca, ¿verdad? Nosotros, yo sé que quizás ya dicen, ya aburre el hermano, ya aburren todos diciendo lo mismo y Cristo nunca viene. Hermanos, les digo algo, Pablo allá en Tesalonicenses, desde ahí decía que la venida de Cristo va a ser pronto. Desde ahí estamos hablando de allá más de 2000 años, pues prácticamente, casi los 2000 años. Y desde ahí ya decían que Cristo iba a venir pronto. Y ya han pasado casi 2000 años y todavía no ha venido. Pero ¿saben qué? Hoy está más cerca que nunca. Cada día que pasa está más cerca. Y inminentemente la venida de Cristo está cerca. Y yo quiero que ustedes entiendan que no tienen que ver la venida de Cristo como algo de miedo. Ay, no, Cristo va a venir, el mundo se va a acabar. No, hermano, Cristo viene a traer primeramente juicio, por supuesto, porque todos vamos a pasar por el juicio del Señor. Pablo mismo lo decía, porque es necesario que el juicio se lleve a cabo primero en la casa, ¿verdad? Vamos a ser juzgados por el Señor, hermanos, primeramente en el tribunal de Cristo. Pero todo eso, hermanos, que va a pasar, nosotros sabemos que tenemos que predicarlo, porque si no lo predicamos, las personas no van a conocer de esto. Y una última cosa que les quiero mencionar acerca del poder de Dios, hermanos, es que usted no calle. Una obra que hace el enemigo es callar su boca.
por miedo, por vergüenza, por temor de rechazo, usted no se calla la palabra. Usted así pelea contra el enemigo, que va a tener oposición, claro que la va a tener. Siéntase bienaventurado si lo vituperan por causa de Cristo. Jesucristo mismo dijo, más bienaventurados sois si por mi causa fueran vituperados, ¿verdad? Eso lo dice allá en Mateo. Es una bienaventuranza ser humillados por predicar las buenas nuevas. Es una bienaventuranza ser vituperados, o sea, que suframos. Ese es un gozo. ¿Y qué es lo que le dijo Jesucristo a Pablo cuando se le presentó allá de camino a Damasco? Cuando se le presentó al discípulo, allá me parece Ananías, y le dice que fuera donde Pablo, que estaba ciego, y que le llevara y que lo bautizara, porque le iba a demostrar cuán necesario le es sufrir por la causa, o sea, padecer por la causa de Cristo. Hermanos, es necesario, es un camino de esfuerzo, de dolor y de sufrimiento, pero es un camino necesario que todos nosotros tenemos que llevar a cabo. Si usted quiere bendición para la vida de su ser amado, si usted quiere bendición, predíquele la palabra. Dios no nos ha dejado solos. Dios se va a manifestar en algún momento. En muchos momentos de nuestra vida ya se ha manifestado. Indistintamente lo duras que estén las cadenas y lo duro que esté el corazón, o lo duro que sea la cerviz de este familiar, de este amigo, no los cansemos. Va a haber un momento en el que la palabra va a hacer su función, porque recuerden, hermanos, no somos nosotros, es Dios. Así que dejemos que Dios manifieste su poder a través del Evangelio. La obra de la salvación es un milagro concedido únicamente por el poder de Dios a través del Evangelio. La persona que va a ser salva por Dios primeramente tuvo que haber escuchado el Evangelio, porque ¿cómo van a creer de quien no han oído? Antes de creer, tuvo que predicarle a alguien, tuvo que hablarle a alguien, o tuvo que leer la Biblia, o incluso hay testimonios de aquellos panfletos pequeñitos que a veces la gente que los recibe los tira a la basura, y de pronto alguien iba y lo recogió y lo leyó, y esa persona sí lo recibió, hermanos. No se sabe cómo. Usted no pare de predicar, usted no deje de hablar de Cristo. En su momento, hermanos, en su momento las cosas van a cambiar. Y claro, no les enseñe que la vida en Cristo es una vida color de rosa. Enséñeles que en Cristo es una vida fuera del pecado, es una vida libre de condenación y es una vida en bendición. Amén. Así que, hermanos, como lo dice allá Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, pues, porque a su tiempo cosecharemos. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, a esta hora, porque nos ayudas, Señor mío, a predicar las buenas nuevas. Padre, la intención de este momento, Señor, es que usted ponga en nuestros corazones este fuego, Padre, que lamentablemente nosotros mismos hemos apagado a causa del pecado. Muchas veces, Señor mío, preferimos pasar el tiempo y perderlo en otras cosas, cuando hay gente quizás a la vuelta de la esquina que está, bendito Dios, dispuesta, que está, bendito Dios, necesitada de escuchar tu palabra. Padre, ayúdenos a ser valientes, ayúdenos a predicar, ayúdenos a no desmayar, Señor, ayúdenos a continuar, y ponga en cada uno de nuestros corazones, Señor mío, ese fuego, ese amor, esa pasión, Señor, por las almas perdidas, Padre. No las vamos a salvar nosotros, ya lo sabemos, pero sí es necesario que les prediquemos, Señor, para que por lo menos oigan, Señor, y tu palabra, que tiene el poder, que es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo, que atraviesa hasta lo más profundo, dice tu palabra, del corazón, discierne, bendito Dios, de los pensamientos, todo ese que llega tan profundamente, Señor, tu palabra, pueda hacer un efecto en la vida de las personas a las cuales les prediquemos, Señor. Padre, oro, Padre, para que nuestra iglesia realmente sea una iglesia evangelizadora, una iglesia que lleve buenas nuevas, Señor, que lleve la buena noticia de que sí, había condenación en este mundo, pero ahora hay salvación, salvación única y exclusivamente en Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por Él, porque Él es la puerta, porque Él es la única forma en como nosotros vamos a tener la salvación. Por eso les ruego, Señor, que no nos cansemos, Padre, de predicar,
que nos ayude a nosotros también, si no le hemos predicado a nadie, Señor, que ponga en nosotros el sentir por alguna persona, que tal vez en oración usted nos diga a quién le tenemos que predicar, una persona que probablemente esté pasando dificultades, pero conociendo a Cristo.